Paz de Cristo, hermanos. Les saludo a la distancia, deseo que Dios les bendiga y para mí es un gusto, una bendición poder estar compartiendo con ustedes el repaso de estas lecciones, el estudio de la palabra de Dios, porque esto nos edifica, nos hace crecer, nos mantiene en comunión y fortalecidos. En este día, mis hermanos, vamos a compartir la lección Todo comienza con la fe. Y estaremos compartiendo las escrituras en la versión Palabra de Dios para todos. Todo comienza con la fe. Al final, ¿qué es la fe? ¿Cómo la obtenemos? ¿Cómo desarrollamos una fe que nos permite superar los obstáculos de la vida? En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, se nos dice que podemos ser salvos por fe, resguardados por la fe, caminar con fe, mantenernos en fe, vivir por la fe, heredar las promesas de Dios por fe, ser ricos en fe, orar con fe, vencer al mundo por la fe y alabar a Dios por fe. Dios desea de nosotros la confianza de cada uno en Él y en su palabra. Hebreos 11:6, recuerde, todo comienza con la fe. Hebreos 11:6 dice, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. Donde todo comienza. Todo lo que somos o llegaremos a ser comienza con la fe. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 5. Leo en el nombre del Señor Jesús. Como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así. A la fe, añádanle buena conducta. A la buena conducta, añádanle conocimiento. El versículo 5 nos habla de los atributos del creyente y nos enseña que antes de cualquier cosa, antes que produzcamos cualquier cosa buena en nuestra vida, debemos comenzar con la fe. La fe constituye el eslabón entre lo natural y lo sobrenatural. Es lo que une los dos mundos, el intangible y el tangible, lo abstracto y lo práctico. Para poder obtener recursos espirituales de la Biblia, es necesario que la leamos con fe viva y activa. Así, la fe se convertirá en nuestro apoyo principal, uno que nos dirigirá en cada fase de nuestra vida. Ahora bien, ¿qué es la fe? Es creer en lo que Dios dice, simplemente eso. Me dices que tienes fe, tienes que creer en lo que Dios dice. Eso es la fe. No tiene nada que ver con emociones, sentimientos, con un choque, una caída de un rayo. Todas las experiencias carismáticas, Dios los bendiga. Qué bueno poder vivir en cosas del Espíritu, pero cuando no se siente nada, cuando no soy tocado por nada, cuando nada ilumina, cuando nada extraño ni sobrenatural está pasando, todavía queda la fe. En medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la batalla, queda la fe. Porque la fe es creer en lo que Dios dice, es tener la convicción de que la palabra de Dios es cierta. Fe es confiar en Dios, poner la confianza en Él, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera de Él, es vivir convencidos de que algo existe, aun cuando no podamos verlo. Yo no he visto a Jesús, pero estoy convencidísimo de que existe. Más cierto que lo que toco o lo que veo. Cristo vive. Cristo me ama. Cristo viene. Nos está preparando un lugar glorioso donde estaremos por siempre con Él. Y no he visto nada de eso. Eso es creer sin poder, aunque no lo hayamos visto. Fe es la inclinación por entero de la personalidad humana a Dios, con absoluta confianza en su poder, sabiduría y bondad. Como Dios ha escogido revelarse a los hombres mediante su palabra, la Biblia es la fuente fundamental de la fe verdadera. Romanos 10:17 dice, así que la fe es el resultado de oír el mensaje. Si tenemos esta fe, creemos que la palabra de Dios es verdad. La palabra oír significa entendimiento. O sea que la fe viene del entender la palabra de Dios. ¿Y cuáles son las cosas principales que debiéramos entender? Necesitamos entender que hay poder en la palabra, que ella es inspirada divinamente, toda la escritura es inspirada por Dios, y que la palabra de Dios no pasará. Vino del cielo y lo que dice la palabra de Dios aquí, eso fue dictado allá en la gloria. Nunca pasarán, los cielos y la tierra pasarán, su palabra permanece para siempre. Entonces, ya está de cajón, pero la pregunta, ¿cómo obtenemos esta fe viva, verdadera, activa?
La fe viene de la palabra de Dios. Una persona puede ir tan lejos en su fe como se lo permita su conocimiento de la palabra de Dios. Yo no logro entender a mis hermanos y hermanas en este tiempo de confinamiento, de conflicto, de pandemia. Están viendo en YouTube, en las redes sociales, una cantidad de pseudo profetas y programas investigativos y de conspiraciones en lugar de estar leyendo la Biblia. Le creen a una persona porque muestra fotos, videos. Hubo alguien que un día me dijo, mira, los ángeles están cantando en el cielo, para descubrir después que simplemente fue algo hecho ahí por computadora. Le creen a esas personas y luego vienen con las dudas. Lo que tienen que conocer es la Biblia. La fe verdadera se obtiene de conocer la palabra de Dios. Iremos tan lejos en la fe como conozcamos la palabra de Dios. Así podemos discernir si lo que están diciendo es correcto o incorrecto. Así que si queremos tener más fe, necesitamos tener más conocimiento de la palabra de Dios, más palabra de Dios en nosotros. Juan 15:7 dice, si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. La palabra de Dios puede vivir en nuestro modo de pensar y actuar, hacer parte viviente. Note esto, la palabra de Dios viene, llena nuestra mente, llena nuestras acciones, es viva, vive en nosotros, de manera que vivamos en conformidad con la palabra de Dios. Lo contrario a ello será nuestro propio pensamiento o la lógica humana. El deseo de que la palabra de Dios se vuelva parte de nuestra naturaleza es el cimiento sobre el cual la fe es edificada en nosotros. Tal deseo nos conduce a meditar en la palabra de Dios, a buscar más de Dios en oración ferviente, porque queremos todo lo que Dios tiene para nosotros. El ayunar y el orar no cambian a Dios, nos cambia a nosotros y nos ayuda a cultivar la fe que hayamos recogido de estudiar, meditar, comer la palabra de Dios. ¿Quiere caminar en una vida de fe activa? Debe desear que la palabra de Dios se vuelva parte suya. ¿Cómo? Leyéndola, estudiándola, memorizándola, meditando en ella. Luego debe personalizarla, creyendo con toda su fuerza, su corazón, su mente, que lo que Dios dice lo hará. Lo que dice que Dios va a hacer, lo va a hacer realmente. ¿Cree que Cristo vive? Yo lo creo. ¿Cree que Cristo viene? Él dijo que venía. Eso es lo que me basta. Oye, llevan 2000 años diciendo eso y aunque pasen 2000 más, aunque mi cuerpo se deshaga y se haga polvo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Y yo sé que con esto mis ojos, yo y no otro, veré a Dios. No importa que pase el tiempo, Cristo lo dijo y lo hará. La palabra vive en nosotros. Hechos 8:12 dice: pero cuando Felipe le anunció al pueblo las buenas noticias del reino de Dios y del poder de Jesucristo, tanto hombres como mujeres le creyeron a Felipe y fueron bautizados. Samaria tuvo fe, es decir, creyó a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios. No creer en la palabra de una persona es dudar de su honestidad y lo deshonra. Cuanto más esto es verdad cuando estamos hablando de quienes no creen en la palabra de Dios. Si yo le digo algo, usted no me cree, es decir que no soy de su confianza. Si Dios dice algo y usted no le cree, quiere decir que no lo honramos, no confiamos en él. Pero yo sí creo. Dios es cierto. Le creo a su palabra. Tenemos, de hecho, una gran razón para tener fe en Dios. Su palabra. Él nos dio su palabra y para mí la palabra de Dios vale. Si la palabra de un hombre vale, la palabra de Dios vale más todavía. Solamente podemos conocer a Dios a través de su palabra que le revela. De allí que el hombre tiene por necesidad que confiar en que la palabra de Dios es veraz. Llamamos a esta confianza caminar por fe. Y ese es el ítem siguiente, caminando por fe. Romanos 1:17 dice: las buenas noticias muestran cómo Dios nos aprueba por medio de la fe. La aprobación de Dios depende solo de la fe. Como dicen las Escrituras, el que está bien con Dios vivirá por la fe. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Pues vivimos por la fe y no por lo que vemos. La fe es un modelo de vida para nosotros. Nuestra responsabilidad es recibir la palabra de Dios,
aceptar lo que dice y no de tratar de entender cómo ella actúa. La palabra estimula, despierta, produce fe. Y es a través de la fe que somos salvos. Si queremos más fe, después de nuestra experiencia de salvación, tenemos que alimentarnos más y más con la palabra de Dios. Solo así nuestra fe podrá crecer. Pero antes de que aprendamos a caminar por fe y ser de esta fe fuerte y viva, debemos aprender a identificar y superar obstáculos que pueden hacernos perder la fe y por lo tanto las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Primer obstáculo, la incredulidad. Existen dos fuentes por la incredulidad, la ignorancia y la desobediencia. Por supuesto, los que nunca han escuchado la palabra de Dios, entonces son ignorantes espirituales. ¿Cómo van a creer y tener fe si nunca escucharon la palabra de Dios? Esa es la fuente por la cual ellos se están perdiendo y no tienen fe. No conocen la palabra de Dios. Tenemos que predicarles y llegar a ellos. Pero están también los que sí saben lo que la Biblia dice, pero se rehúsan a obedecer. La única solución que hay para la incredulidad es el quebrantamiento y la humillación. Si conocemos la palabra pero no la podemos creer, arrodíllate. Señor, necesito que usted haga vida en mí. Necesito creer y no ser incrédulo. Reprender esa incredulidad, porque ya sé cuál es el camino. Segundo obstáculo, los sentidos. El uso de los sentidos algunas veces son un gran obstáculo para la fe. Tomás dijo que él no creería en la resurrección de Jesús a menos que pudiese verlo en persona. La fe de Tomás no estaba basada en la palabra de Dios, sino en sus sentidos naturales. Eso no es fe bíblica verdadera. Con Dios se trata de creer para ver y no de ver para creer. Juan 20:29 dice: Jesús le dijo: tú creíste porque me viste. Afortunados los que no necesitan ver para creer. La fe no depende de los sentidos, ni de los sentimientos o las emociones. Dependen de la palabra de Dios y sus verdades. La fe reconoce que la palabra es verdad y se cumplirá hasta en sus más mínimos detalles. Ni una jota, ni una coma pasarán de esta palabra hasta que todo sea cumplido. La palabra nunca cambia. La palabra de Dios es eterna. Otro obstáculo, la duda. Santiago 1, 6 al 7. Mire qué claro lo dice. Pero deben pedirle a Dios con fe, sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. El que duda no sabe lo que quiere. Por lo tanto, no debe esperar nada del Señor, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Muchas personas reciben salvación, sanidad, un milagro, pero luego, debido a que asoma algún síntoma, piensan que tal vez aquello no fue real. Si sabe que Dios le dio algo, Dios le dio una promesa, no duda. Manténgase firme en la palabra de Dios. Otro obstáculo, la indignidad. Este es un obstáculo sutil, una trampa del diablo, un engaño. No, note esto: Dios no salva, ni contesta oraciones, ni sana en base a nuestros méritos. Todo lo que Él nos da se basa en los méritos de Cristo en la cruz. Nosotros somos indignos debido a nuestra falta de rectitud, pero por la fe en Jesús ahora somos dignos. Tengo un Padre y mi Padre me ama. El temor. Romanos 8:15, otro obstáculo. El espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el espíritu que han recibido los hace hijos. Por el espíritu podemos gritar: Padre, querido Padre. El temor es un arma que el diablo usa frecuentemente para causarnos preocupación y ansiedad. Al temer nos paralizamos y dejamos de recibir las cosas sobrenaturales que Dios ha preparado para nosotros. Cada día debemos recordar que el Señor Jesús nos ama, que Él es nuestro Padre Celestial y que nunca permitirá al mal venir sobre nosotros. Ahora bien, pasemos a fe en palabras, porque la fe hay que irla activando. Ok, recibió la palabra, está creciendo la fe, pues debe ir un paso más allá, debe confesar en fe. La fe se cuenta en palabras, se comunica, se transmite por lo que hablamos. La fe expresada en palabras es una confesión verbal de lo que creemos, es atestiguar sobre una verdad que hemos abrazado. Pasa la fe de lo abstracto
a la realidad tangible cuando nos ponemos de acuerdo con la palabra de Dios en voz alta. Marcos 11, 22 al 23 dice, y Jesús contestó, ten fe en Dios. Te digo la verdad, tú puedes decirle a esta montaña, levántate y lánzate al mar. Si no dudas y estás convencido de que lo que estás diciendo va a suceder, Dios lo hará por ti. Aprender a hablar en fe por medio de la palabra de Dios, repitiendo lo que la Biblia promete, resulta en la unidad de la mente nuestra con la mente de Dios. Encuentra una promesa. Memorice esa escritura donde está la promesa. Y cuando la necesite, dígala en voz alta. Aplíquela a la necesidad. Vino la pandemia y están cerrándose las puertas. Vienen los recursos escasos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora personalícela y aplíquela. Mi Dios me suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y prefiero creerle a Dios que a Wall Street o a la economía mundial, porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Asegúrese siempre, sí, que las palabras que usted está diciendo están basadas en la palabra de Dios escrita, no en los sentimientos o en las emociones. Cuanto más palabra de Dios aprendemos, más crecerá la fe. Ahora bien, lo recibió, lo creyó, lo confesó, ahora lo tiene que poner en acción. La fe debe producir acción. El caminar en fe requiere acción. Debemos actuar basados en las promesas de Dios sin hacer caso de las circunstancias o los sentimientos que de pronto aparecen. Santiago 2:17 dice, de la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos, así sola está muerta. Los héroes del Antiguo Testamento que nos enseña Hebreos 11 actuaron por la fe. Abel ofreció, Enoc caminó, Noé preparó un arca, Abraham salió de su tierra, Sara dio a luz, Isaac y su hijo Jacob pronunciaron bendiciones, Moisés regresó a Egipto, guardó la Pascua y pasó a través del mar, Josué marchó, Rahab, la ramera, por fe colgó su cordón de grana por la ventana. Sabía que eso la iba a salvar. ¿Por qué? Porque ellos no solo escucharon la promesa de Dios, sino que estaban convencidos de ellas y las abrazaron. Eso dice la palabra. La vivieron, actuaron por esa palabra. Era una manera de vivir. Ellos caminaron por fe, no por vista. Y cuando obedecieron la palabra por fe, fueron capaces de ver cosas sobrenaturales mientras iban marchando. Los leprosos en el Nuevo Testamento fueron ante los sacerdotes y quedaron limpios cuando iban de camino, obedeciendo. El hombre de la mano seca estiró la mano y entonces fue sanada. El hombre ciego tuvo que obedecer e ir a lavarse al estanque y entonces pudo ver. El paralítico se levantó su lecho y anduvo. Caminemos en fe como hijos de Dios. Esa es la fuerza que tenemos, el combustible donde todo comienza. Terminemos por hoy. Hebreos 12:2. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien empieza y termina nuestra fe. Nuestra fe, mis hermanos, mis hermanas, amigos, amigas, nuestra fe proclaman un mensaje poderoso. Nuestra fe le dice a este mundo que Jesús no murió en la cruz y se levantó el tercer día en vano. Proclama que Jesús tiene poder para salvar, sanar y guardarnos. Que Él vive en nosotros y que su palabra es verdad. Salvación, sanidad y vida abundante ya han sido prometidas y provistas por Cristo Jesús para usted, para mí, para todo el que cree. Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, no digas si puedes hacer algo. Todo es posible para el que cree. Podemos creer y recibir, o podemos dudar y no recibir nada. Las promesas de Dios pueden ser recibidas hoy por fe, en oración, así como los hijos de Israel pelearon para reclamar la tierra prometida. 1 Timoteo 6:12 dice, mantener la fe es como una competencia. Haz todo lo posible por ganar la carrera y obtener la vida eterna. Dios te llamó para tener esa vida cuando declaraste la gran verdad ante mucha gente. Atrévase a creer en Dios.
Vivamos con fe y confiemos en nuestro Señor Jesucristo completamente toda nuestra vida. Solo así, usted y yo tendremos una vida que nos llevará a la vida eterna. Pidámosle a Dios que podamos alcanzar esa fe, que podamos ser fervientes, firmes en la fe. Cerremos nuestros ojos. Señor Jesucristo, usted nos ha llamado a ser personas de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se allega a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que la fe sin obras es muerta y no nos ayuda en nada. Y nosotros tenemos que recibir la palabra para que crezca nuestra fe y tenemos que aprender a confesar, a vivir por esa fe y tener acción, movernos por esa fe, abrazarla. Queremos poner nuestra mirada en usted, el autor y consumador de la fe, donde nuestra fe empieza y termina. Ayúdenos a tener fe. Toda incredulidad, todo temor, toda acusación del diablo que salga, que se vaya, que se aparte, Señor. Que la llama de la palabra encienda nuestra fe y que nuestra fe sea ese río que promete su palabra como el Espíritu Santo. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Que en esta hora fluya fortaleza, fluya sanidad, fluya fe de la palabra a los corazones. Que sea recibido ahora en el nombre del Señor Jesús. Tome la promesa, apréndasela, confiésela y en medio de la necesidad, diga lo que Dios le ha prometido y viva por eso, no por vista. Dios le bendiga.